tengo buenas noticias para... A ver, esperen que abra mi... Acá. A ver, párenme bola, ¿sí? Párenme bola. Margarita Díaz Dylan, ¿ok? Presente, profe. Sequiaro Castellanos David Elías. Contreras Canchila Dubán de Jesús. Guzmán Nieto Dagoberto. Manzaneda Manchego Santiago Andrés. Mejía Ibáñez Carolina. Y Quintero López Juan Pablo. Todos ellos, si hacen sus cuentas, deben tener una situación muy favorable. Entonces, lo que yo les ofrezco es la exhibición del examen final y ustedes en el transcurso de la semana tendrán que contestarme si sí o no, ¿ok? Piénsenlo y por WhatsApp nos comunicamos. Enseguida no se puede. Por WhatsApp, mejor. Así te digo, te muestro bien cómo saqué tus notas y te digo cuáles son las condiciones, ¿ok? Y tú me dices sí o no, como para no quedar evidente. Bien. Ok. Acá tengo que cerrar. Vamos a compartir. Vamos a compartir el escritorio. ¿Se está viendo mi escritorio? Sí, profe. Muy bien. Se ve mi escritorio. Habíamos quedado acá la semana pasada, ¿se acuerdan? La definición de trabajo. ¿Sí? La definición de trabajo que tenía en cuenta el tamaño de la fuerza, considerando que esa fuerza es constante, la distancia recorrida, esta S o delta de R o delta de X, de acuerdo hacia cómo quisiéramos llamar a la distancia recorrida, y el coseno que forman estas dos vectores. Esto no es más que la demostración de que el trabajo, que es un escalar y se mide en Joule, es el producto escalar entre la fuerza y la distancia. Entre la fuerza y el desplazamiento. Varios ejemplos de cuando el trabajo es positivo, cuando es cero y cuando es negativo. Cómo cambia, ¿sí?, el cálculo del trabajo si es que cambia el ángulo entre los dos vectores. Y el asunto que habíamos dicho es que el trabajo neto era cero si es que el cuerpo no tenía aceleración. Así, para resumirlo, si el trabajo neto o el trabajo total, si teníamos en cuenta todas las fuerzas, era distinto de cero, decíamos existe una fuerza neta, por lo tanto hay una aceleración. Si no, olvídense, el trabajo neto es cero. ¿Ok? Entonces, fíjense esta cuestión. Esta cuestión acá. Existe un cuerpo que está deslizando, existe una fuerza de fricción con su coeficiente, ¿sí? Y entonces me dice que calcule el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan y el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento es de 53 grados con un ángulo de inclinación del plano de 37 grados. Y ustedes me dirán, profe, eso es un problema imposible de resolver. Y le digo, no, usted está acostumbrado a hacer diagrama de cuerpo libre. Cuando hace diagrama de cuerpo libre, fíjese cuántas fuerzas tiene. Tiene esta normal, la fuerza de fricción, ¿sí?, la fuerza enunciada de 100 newton y el peso. Fíjense los ángulos para no confundirnos, ¿sí? El primer ángulo, el de 53 grados, es el que forma la fuerza de 100 newton con el desplazamiento. El desplazamiento es hacia abajo, en la dirección de X positiva. Fíjense el ángulo que forma el peso con la vertical, la perpendicular al plano. Es el mismo de inclinación del plano. No nos vayamos a confundir en ese detalle, ¿sí? Fíjense que el peso es de 100 newton, ¿sí?
Y la fuerza de fricción la tendremos que encontrar. ¿Qué tenemos que hacer acá, jovencitos, para encontrar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas? Yo diría, hey, mira, el trabajo realizado, le voy a llamar trabajo 1, por la fuerza de 100 newton va a ser la fuerza por la distancia, ¿sí? La fuerza por la distancia, por el coseno de 53. La primera, papayita, ¿sí? Y como vemos que es un ángulo menor que 90, este trabajo de seguro es positivo. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? Trabajo 2. El trabajo hecho por la fuerza normal, llámale trabajo 2, va a ser la normal, ¿sí? Por la distancia recorrida, por coseno de ¿cuánto, jóvenes? 90. 90. Da 90. igual a 0, ¿no? Esto da 0. Muy bien, este ya no nos preocupamos. Bien, vamos a ver el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Le vamos a llamar 3. ¿Sí? Y será la fuerza de fricción, que es el coeficiente por la normal. Ya que me dirás, profe, da 0. No, no da 0 porque la expresión de la fuerza de fricción es esa. ¿Sí? Y acá ponemos la distancia. ¿Y cuál será el ángulo que vamos a poner? Fíjate que la distancia va así. ¿Qué ángulo tenemos que poner? Este ángulo. ¿Sí? ¿Y cuál es ese ángulo? Ay, perdón. Me estoy confundiendo, jovencitos. Perdón, jovencitos. Me estoy confundiendo con el peso. No, es este. ¿Qué ángulo habrá acá? 180. ¿Sí? Y de seguro este trabajo es negativo porque coseno de 180 es menos 1. Ahora sí, vamos a hacer el trabajo por el peso. Lo mismo, 4. Ahora sí, tengo que poner el peso, la distancia y el coseno de qué ángulo. Ahora sí, de este ángulo, el que forma la fuerza peso con la distancia. Si este ángulo es 37, ¿cuánto es este ángulo? 53. 53. Entonces, fíjate, deberíamos tener el dato de distancia, pero yo me conformo con que sepas identificar y cómo calcular o la expresión de cada una de estas. Por ejemplo, si la distancia es 3 metros, supongo que D sea 3 metros, ¿sí? ¿Cuánto vale? Este sería, a ver, usa la calculadora, 100 por 3 por coseno de 53. Eso da 180.54. 180.54 Joules. Joule. ¿Dagoberto? Sí, señor. Bien, Dagoberto es de hierro. Siempre Confirmo, está. profe. Sí. Bien. ¿Cómo hacemos ahora para encontrar la normal? Porque ese es nuestro problema. Y ustedes dicen, la normal es la componente en el eje Y del peso. Y la normal seguramente menos el peso en Y tiene que dar 0 porque no se está deslizando en esa dirección. Por lo tanto, la normal va a ser, ¿sí?, el Igual al peso peso en Y. mg, ¿sí?, por el peso en Y, por seno o coseno del ángulo, de este ángulo. Seno. Coseno, muy bien. Coseno. Seno, profe. ¿Estás seguro que es
Seno, la componente en Y de la normal. Coseno. Mira que el Seno, ángulo seno. lo estamos tomando respecto del eje Y, así que tiene que ser coseno. Seno. Coseno de 37. Eso es lo que vamos a poner acá. ¿Cuánto da esta normal? Si mg es 100. ¿Cómo? ¿Cuánto da esta normal si mg vale 100? 100 por coseno de 37. ¿Cuánto será? Eso da 79.86. 79.86 newton. Y ahora, tenemos que poner esa normal acá, ¿sí? Esa normal acá, por 3 metros por coseno de 90. ¿Cuánto da esto? Cero. 0 joule. Pero ¿sabes para qué nos sirve? Para calcular la fuerza de fricción. ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar 0.5 por la normal. O sea, esta, ¿sí? La fuerza de fricción va a ser normal por 0.5. ¿Sí? Y eso da, esto multiplicado por 0.5 será la mitad, ¿no? 39 punto algo, 38 punto algo, ¿no? 39.93. 39.93 newton. Y eso es lo que va acá, ¿sí? Y eso es lo que va acá, multiplicado por 3 y multiplicado por coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1, así que acá habrá un menos, ¿sí? Entonces esto, este 39 multiplicado por 3, que es la distancia. ¿Cuánto da? Este multiplicado por 3. 119,79. 119,79 joule. Y nos queda la Sí. última. Que es 100, que es mg, por 3 por coseno de 53, que es este ángulo. Da lo mismo que arriba. Que el Da lo primer. mismo. ¿Da 180? Sí, 180.54 joules. 180. Pues tienes razón, ¿sí? Tienes razón. 54 joules. Tienes razón, Dagoberto. Entonces, fíjate, si yo sumo y calculo el trabajo total, este y este no se cancelan porque tienen el mismo signo, se refuerzan y tengo que restarle esto y esto no pincha ni corta. ¿Cuánto da el trabajo total? $241. 241.1 joule. Hey, el trabajo neto, fíjense, el trabajo neto es distinto de cero, el trabajo total es distinto de cero, por lo tanto, sí hay una aceleración en esta dirección, porque está deslizándose en esa dirección. ¿Ok? Eso es lo importante. ¿Qué hubiese pasado si este trabajo era igual a cero? Que todo esto se compensaba. Seguramente decíamos, esto está deslizando con movimiento uniforme rectilíneo. ¿Ok? Fíjense acá abajo, es más explícito todavía. Acá abajo es más explícito porque dice que el bloque de 100 kilogramos desciende con una aceleración, pero desciende así, mira. Así. Con una aceleración de 1 metro sobre segundo a la 2. No está cayendo, ¿sí? Sino que está deslizando por la pared vertical. Y entonces hay una fuerza a 45 grados, ¿sí? Que es esta. Hay un peso mg, ¿sí? Hay una normal n y hay una fuerza de fricción. Hay una fuerza de fricción Fr, ¿sí?
Y entonces dice que calcules el trabajo de la fuerza de rozamiento del trabajo neto al recorrer una distancia de 10 metros, tomando en cuenta el siguiente gráfico, este. ¿Sí? Tendría que hacer lo mismo acá, ¿sí? Ir a mi tablerito. Ir a mi tablerito y decir, tengo un sistema de coordenadas así. Tengo un sistema de coordenadas así, donde debo dibujar mis fuerzas. ¿Qué fuerzas? El peso, la normal, la fricción y una fuerza a 45 grados, que es la famosa F. ¿Sí? Dale nombres. Esta es normal. Esta es fricción. ¿Sí? Esta es la fuerza F, que está a 45 grados. Y esto es mg. ¿Ok? ¿Y hacia dónde desliza? Desliza hacia abajo, o sea, D está así. Esto es D y vale 10 metros. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, el trabajo hecho por la fuerza normal, que es el más obvio, ¿cuánto vale? ¿Cuál será? ¿Cuál es el más obvio? El trabajo hecho por la fuerza normal, ¿sí? ¿Cuánto vale el trabajo hecho por la fuerza normal, jovencitos? 0. 0, muy bien, Dagoberto, 0 joules. ¿Sabes por qué? Porque entre este y el eje vertical hay 0 grados, esto se mueve hacia abajo. Bien, el trabajo hecho por la fuerza peso, vamos con los obvios, mg. Debería ser igual al trabajo por la fuerza de fricción. El trabajo hecho por la fuerza peso sería mg por d por el coseno de ¿cuánto? ¿Qué ángulo hay entre mg y d? No, 0. 0 grados, muy bien, 0 grados. Y eso, reemplazando valores, ¿cuánto vale mg? Vamos acá. 10 kilogramos multiplicado por 10. Usemos una aceleración de 10. Este sería 10 por 10. Hay un perrito ahí. Sí, por 10. Fíjate, 10 de la masa, de la gravedad, del coseno. ¿Cuánto da? 1000, ¿no? 1000 joule. 10 por 10, 100 por 10, 1000. 1000 joule. ¿Sí? Y ahora, el trabajo hecho por la fuerza de fricción es la fuerza de fricción por D por coseno de ¿cuánto? ¿Coseno de cuánto, jovencitos? 0 también. No, mira, esto va así y la fuerza de fricción va al revés. 180. 180 grados, fíjate, la fricción va así y el desplazamiento va así. Hay 180 entre los dos. Pero nuestro problema es cuánto vale FR. No lo conozco. No sé cuánto Profe, vale. ¿por qué hay 180? ¿Por qué 180? Mira, acá te voy a hacer un grafiquito aparte. Ya llegaste, Ezequiel, ¿no? No, no todavía Sí, no llegué.
Yo llegué 3 minutos tarde. D, esto es D, y fíjate, lo voy a dibujar a D, a F, R, así. Este es R, ¿sí? Y este es D. ¿Qué ángulo hay entre los dos? Este, mira. ¿Cuánto vale este ángulo? 180. Y el asunto es, ya sé que el coseno de 180 vale menos 1. Ahora, la pregunta es, mira, D vale 10, pero FR no sé. ¿Sí? Y lo dejemos para el final. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza genérica F? Será F, ¿sí? Por D, ¿sí? Por coseno, y ahí debo ver qué ángulo hay entre F y D. O sea, voy a borrar acá. 45, no, Y fíjate, ¿sí? Fíjate que esto está a 45. Está a 45. Esta es F. ¿Qué ángulo hay entre las dos? 135. 130. Muy bien, Sequiaro. Excelente. Este ángulo es de 135. 135. ¿Sí? Y eso es... ¿Cuánto valía F? 50 raíz de 2. 50 raíz de 2. 50 raíz de 2 por 10. ¿Sí? Y por coseno de 135. No sé cuánto es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Con signo negativo. Menos raíz de 2 sobre 2. Menos ¿Estoy en lo 500. cierto? ¿Sí? Da menos 500. Da menos 500. ¿Sí? Fíjense un detallito. Acá nos está trabando el cálculo de la fuerza de R. ¿Sí? Jovencitos, antes de haber hecho este razonamiento que está bien hecho, ¿sí? Y ante el desconocimiento uno debe ir a la fija, me está diciendo, jóvenes, esto se está moviendo hacia abajo con una aceleración de tanto. ¿Sí? Fíjense, me dice que se mueve con una aceleración de 10 metros sobre segundo. Y el bloque es de 10 kilogramos. ¿Cuánto vale la fuerza neta y hacia dónde va? Va hacia abajo. Va hacia abajo. O sea, si yo debo dibujar la fuerza neta, la fuerza, ¿sí? Que va así. Lo voy a dibujar fuera del eje. Que va así. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Debería ser 10. Masa por aceleración, jóvenes. Masa. Esta fuerza vale masa por aceleración. Porque recuerden que la sumatoria de todas las fuerzas, de todas, ¿sí? Debe dar igual a masa por aceleración. Como ya decían uno. Claro, y como dice uno, la fuerza neta, ¿sí? Vale, la sumatoria de todas las fuerzas vale, ¿cuánto? Vale, ¿cuánto era? 10 Kilogramos por un metro cuadrado. Por un por metro segundo cuadrado. 1 metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? 1 metro sobre segundo al cuadrado. Y eso da 10 newton. 10 newton. ¿Cuánto vale el trabajo neto? ¿Cuánto vale el trabajo neto, jóvenes? El trabajo total.
10 newton, que es la fuerza total, por 10 metros, que es el desplazamiento. Por ¿sí? coseno de 0. Por coseno de 0. Y me va a decir, ¿por qué 0, profe? Usted nos dice la fuerza la hacia abajo y el desplazamiento va también hacia abajo. Entre los dos hay un ángulo de 0 grados. Esto da 100 joules. Cuando tú despejes y encuentres la fuerza de fricción y hagas el cálculo y hagas toda la sumatoria, seguramente la suma de todo esto tiene que darte 100 joules. 100 joules, si no, no cierra el problema. Si quieren, hacemos la prueba. Pero, hey, ante la duda, jovencitos, yo empezaría así, haciendo todo esto, pero, hey, si ya estoy un poco pícaro, yo sé que el trabajo neto es igual al trabajo realizado por la fuerza neta, ¿sí? En recorrer toda esta distancia, porque el cuerpo, ¿sí? Tiene una fuerza neta que está actuando así, por eso te dice que hay una aceleración que actúa en esa dirección. Entonces, este problema lo puse a propósito para que entiendan que muchas veces uno pierde el tiempo haciendo esta cosa porque conceptualmente está confundido. Si uno va a la fija, perfecto, tiene que hacer eso, te va a salir el mismo resultado, pero si uno tiene claro el concepto, fíjate, es un paso nada más el trabajo. ¿Sí? Moraleja, esto se logra con entrenamiento, ¿sí? Fíjense que es sorprendente el resultado del problema. Entonces, si yo sigo acá, ¿cómo hago para encontrar la fuerza de fricción? ¿Qué tendré que hacer? Fíjate el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? La fuerza de fricción más la componente en Y de la fuerza genérica, menos el peso, tiene que darme masa por aceleración de aire espejo la fuerza de fricción. Y de seguro este trabajo vale, ¿cuánto vale? Menos 400. F de R vale 40. Vale 40. Si esto vale 40 por 10, menos 400. Yo lo puse así, ¿sabes? Yo lo puse así porque 1000 menos 900 da 100. ¿Sí? O sea, picarescamente le puse menos 400 porque yo sé que el resultado tiene que darme 100. Y Dagoberto encontró que esto vale 40 por 10 por menos 1 da menos 400. ¿Les gusta el problema? Pues sí, muy bien. Entonces, el cálculo del trabajo, jovencitos, es hermoso, es interesante si es que la fuerza es constante. ¿Qué pasaría si la fuerza no es constante? Y nos fregamos ahí. Nos fregamos, jovencitos. Fíjense una cuestión importante. Cuando uno calcula trabajo, ¿sí? Y la fuerza es constante, tenemos que, si graficamos la fuerza a lo largo de toda la trayectoria, ¿sí? La fuerza es una línea horizontal paralela al eje de la trayectoria, porque evidentemente es una fuerza constante, no cambia. Y el trabajo, fuerza por distancia, no es más que el área debajo de la curva entre el desplazamiento, ¿sí? La base de ese área es el desplazamiento y la altura es la fuerza. Y así calculamos trabajo. Pero ¿qué pasa si no tenemos una fuerza constante? Tenemos una fuerza como esta, que depende de la posición. Va cambiando a medida que cambia la posición. Entonces, entre el desplazamiento que va de A hasta B, no tenemos una fuerza constante. ¿Sí? No tenemos una fuerza constante. ¿Qué tendré que hacer? Tendré que sumar las áreas elementales, ¿sí? Áreas elementales delta de X, ¿sí? Cada una de estas tiene delta de X, por la altura promedio
que resulta de calcular la fuerza en un determinado punto, ¿sí? Entonces voy sumando todas estas áreas elementales hasta que al final tengo el área total debajo de la curva, así. Entonces acá el trabajo simplemente es sumar, ¿sí?, áreas elementales, sumar trabajos elementales, ¿sí?, equivalentes al cálculo de áreas elementales de la fuerza F expresada en función de la distancia, ¿sí? Y entonces ahí sí hay una cuestión conceptual muy poderosa que me dice, bueno, si yo no sé, si yo no tengo una fuerza constante y no sé calcular el trabajo de forma matemática, lo voy a hacer de forma geométrica. Y si lo hago en forma geométrica, simplemente voy a calcular el área aproximada debajo de la curva, sumando áreas elementales. Y entonces, eso es lo que hacemos. El trabajo es el trabajo total es el área debajo de la curva. Eso es lo que voy a hacer. Fíjense en este ejemplo, ¿sí? Fíjense en este ejemplo donde tengo una fuerza dibujada en función de la distancia, que primero es constante, vale 5 hasta los 4 metros y luego va decayendo hasta los 6. ¿Cuánto vale el trabajo total de X a 6? Desde acá hasta acá. Y calculo el área debajo de la curva, que será, ¿qué cosa? El área del rectángulo más el área del triángulo. Fíjense, el área del rectángulo más el área del triángulo. Y eso da este valor. ¿Ok? Este valor. Este valor. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo una fuerza como esta? Ya se me complica. Una fuerza de forma hiperbólica. Se tiene que graficar de esta manera. Y fíjate, esta fuerza es negativa. Es negativa. ¿Sí? O sea que debo calcular el área entre la curva y el eje de X. Y este área, ¿sí?, será un trabajo negativo. ¿Sí? Bien. Y entonces aparece algo complicado, jovencitos. Fíjense esta operación. Esta operación se llama integración. Cuando ustedes hagan cálculo integral, ¿sí?, seguramente van a entender que una integral con límites definidos, ¿sí?, una integral definida, es igual a calcular el área entre uno de los ejes y la curva. Yo lo puse acá a manera de ejemplo, no vamos a hacer este tipo de cosas, ¿sí? Solamente vamos a calcular áreas de este tipo. ¿Sí? Por ejemplo, el trabajo hecho por... Fíjense que la fuerza tiene este tipo de expresión, ¿sí? La fuerza de restitución del resorte. Yo la puedo expresar de esta manera. Entonces, el trabajo, ¿sí?, de estiramiento puede ser calculado como el área debajo del triángulo, ¿sí?, cuando va desde 0 hasta un estiramiento. En este caso sería una compresión, ¿sí? En este caso, y este sería un estiramiento, ¿sí? Fíjate, ¿sí?, si F es negativa, ¿sí?, el estiramiento es positivo. Este es estiramiento, ¿sí? Si F es positiva, el estiramiento es negativo. Esta es la compresión y este es el estiramiento. El trabajo de estiramiento sería este área, ¿sí? Y para sorpresa, el trabajo, ¿sí?, si solo tenemos en cuenta la fuerza de estiramiento, la fuerza de compresión, siempre va a ser negativo. ¿Sabes por qué? Porque el desplazamiento está en sentido contrario a la fuerza elástica. Si la fuerza, ¿sí?, elástica apunta en dirección contraria al estiramiento, el estiramiento apunta en la otra dirección. Y fíjate, si la fuerza de compresión apunta en esa dirección, la fuerza de reacción de compresión, el estiramiento va hacia el otro lado. Por lo tanto, siempre esto tiene que ser trabajos negativos. Pero lo que vamos es que el área es un medio, ¿sí?, de la base por la altura. Por eso el trabajo, fíjate cómo da.
Debemos entender que es un trabajo positivo, pero la expresión del área es positiva. ¿Sí? Un trabajo negativo, pero la expresión del área es positiva. ¿Ok? Entonces, el trabajo hecho por la fuerza de compresión, la fuerza del resorte, ¿sí? La fuerza de reacción del resorte, ya sea de compresión o de estiramiento, es igual a un medio de la constante por x al cuadrado. Ese es el trabajo hecho por un resorte. Y bueno, miren acá cómo hacemos para calcular el trabajo total. O cómo hacemos para calcular el trabajo de x igual a 0 a x igual a 8. O sea, este trabajo. Hasta acá. ¿Cómo haría? Y luego que calcule de 8 a 10. ¿Sí? Y luego que calcule el trabajo total. ¿Cómo haría, jovencitos? Para calcular cuál. El primero, el A. Mira, el A. Desde acá hasta acá. Vamos a responder el punto A. ¿Cómo haría? Vamos a la segura. Este triángulo tiene base 2, base 4 y altura 6. Lo tengo que multiplicar por 2. ¿Sí? 2 veces por el área de este triángulo. Voy a la segura. ¿Sí? 2 veces el área, que la base es 4 y la altura es 6. Y eso lo divido entre 2. Porque es un triángulo. Y es 2 veces el área. Tengo que multiplicarlo por 2 porque acá tengo la misma área. Y eso da 24. ¿Sí? Vamos al B. Este. Y lo mismo, vamos a la segura. ¿Sí? Es 2 veces el área del triángulo rectángulo cuya base es 2 y cuya altura es ¿cuánto? Menos 3. 2 por menos 3 dividido 2. 2, ¿cuánto da eso? Menos 6. Y si respondemos el C, ¿qué nos va a decir? Si te digo 18, ¿me crees? Dagoberto, porque el resto está callado, no sé qué pasa, se desmayaron. Yo le creo. Tú me crees, Dagoberto, perfecto. Dagoberto me cree. Pero ¿cuál sería la razón para creerme? ¿Cuál sería la razón lógica para creerme, Dagoberto? Pues, bueno, no sé, según yo sería de que C viene siendo resultado de A y B. Entonces sumaría. No. ¿Sí me escuchó? Sí, sumaría 18, sí, te escuché, Dagoberto. De todas maneras, a veces uno se confunde y dice, no, el área total es la suma de esto más esto. Perfecto, pero fíjate cómo hemos calculado el área que va de 8
a 10. ¿Sí? De 8 a 10. 2, 4, 6, 8. Acá está mal, el dibujo debería ser 12. Pero bueno, está mal hecho el dibujo. El triángulo debería venir acá y cortarse hasta acá. Si es de 8 a 10, este está mal calculado, porque sería, acá iría el 2 y esto no iría. ¿Sí? Voy a corregir, porque leí mal, Dagoberto. Esto no iría. Ahí lo muestra como si fuese de 8 a 2. Sí. Acá iría un 2. ¿Sí? Porque es hasta acá, hasta 10. Hasta 10. ¿Sí? Es solo este área nada más. Y ahora sí es 2 por 2. Es menos 3. Y el resultado sería... El resultado sería 21, ¿no? Perfecto. Ese es el resultado. Entonces, fíjate que acá hay una fuerza que no depende, que no es constante, sino que depende de la distancia, por lo tanto debemos calcular áreas debajo de la curva. ¿Ok? Y entonces, si ya sabemos trabajo, hablemos de energía. ¿Sí? Fíjate la definición de energía. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Y fíjate que la energía no es la causa de esos cambios. ¿Sí? La causa de los cambios son las interacciones y su consecuencia la transferencia de energía. O sea, la energía se transfiere. Nosotros en este curso solo vamos a ver transferencia de energía. En un curso de termodinámica, cuando hagan termodinámica, van a ver que la energía también se puede crear. Existen fuentes de energía, sumideros de energía. Pero acá solamente vamos a decir que los cambios, ¿sí? En este caso los cambios mecánicos, en un sistema mecánico, se dan por transferencia de energía. ¿Ok? Y evidentemente existen unidades de energía. Fíjate que la energía en el sistema internacional se mide en joule, lo mismo que el trabajo. ¿Sí? Un joule es aproximadamente la energía necesaria para elevar un metro a un cuerpo de 1000 gramos, o sea, elevar un metro a un kilogramo. Existen equivalentes, ¿sí?, del joule, ¿ok? Una caloría. Seguramente las chicas, ¿sí?, que hacen dieta, ¿sí?, mira, ¿sí?, cuántas calorías han consumido. Se habla de eso. Una caloría tiene que ver con la cantidad de energía térmica transmitida. Un kilovatio hora, ¿cómo mides, ¿sí?, cómo mides el recibo de energía de tu casa? Te lo miden en kilovatios hora, ¿sí? Un kilovatio hora, mira, son 3.600.000 joules, ¿sí? Una tonelada equivalente de carbón. ¿Qué energía se obtiene para cuando quemamos 1000 kilogramos de carbón? ¿Sí? Una tonelada equivalente de petróleo. ¿Qué energía se obtiene cuando quemamos 1000 kilogramos de petróleo? Entonces existen múltiplos, ¿sí?, de energía. Por ejemplo, el kilojoule y la kilocaloría. Fíjate que son 1000 joules y 1000 calorías. Y se usa mucho porque el joule y la caloría son cantidades muy pequeñas de energía. Un joule es una cantidad muy pequeña de energía, ¿sí? Y la caloría con mayor razón muy pequeña, ¿sí? Bien, entonces hablando de energía, a nosotros nos compete hablar de energía. Cuando definíamos a la energía como capacidad de efectuar trabajo, ¿sí?, estábamos diciendo implícitamente de que el trabajo, ¿sí?, era una forma de energía. Cuando uno hacía trabajo sobre un cuerpo, o alguien hacía trabajo sobre nosotros, en alguna manera estábamos intercambiando energía, ¿sí? Por ejemplo, fíjate que
hemos dicho que cuando hay trabajo neto sobre un cuerpo debe haber una aceleración. Si hay una aceleración es la evidencia de que hay una fuerza neta. Entonces el trabajo realizado por esa fuerza es simplemente masa por aceleración por distancia. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo hacemos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, reemplazar esto? Aceleración por distancia. Recuerden esta expresión de cinemática, ¿sí? En las velocidades, la diferencia de los cuadrados de las velocidades, ¿sí? Era proporcional a la aceleración por la distancia. ¿Qué tal si este 2 pasa a dividir y lo reemplazamos acá? Te va a quedar 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado menos la velocidad 0 al cuadrado, la velocidad inicial. Si yo hago la distributiva, fíjate que me queda esto, ¿sí? Y a eso, a esa expresión, 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, le voy a llamar energía cinética, ¿sí? Ahora, ¿por qué energía cinética? Energía de movimiento. Porque evidentemente, el hacer trabajo sobre un cuerpo cambia su estado de velocidad, cambia su estado de movimiento, ¿sí? Si la silla está quieta y yo empujo la silla horizontalmente, desde el reposo la he movido hasta una velocidad v. ¿Qué hice? Hice una fuerza. Si hice una fuerza, ¿sí? Y la desplacé una distancia d, hice un trabajo. Pero además, ¿qué estoy haciendo? Si tengo una fuerza, la silla tiene una masa y entonces voy a producir una aceleración sobre esa silla. Y esa aceleración implica un cambio en la velocidad. Hay un cambio, una variación en la velocidad. Va de la velocidad igual a 0 a una velocidad distinta de 0, mayor que 0. Por lo tanto, esa energía cinética, ¿sí? Está hecha, ese cambio de energía cinética está hecha a expensas del trabajo realizado sobre la silla. Por lo tanto, es natural decir que el trabajo neto produce un cambio en la energía cinética, ¿sí? De un estado de energía cinética inicial, lo voy a transformar en un estado de energía cinética final. ¿Y cómo se calculan esas energías cinéticas? Simplemente la masa por la velocidad que tiene en ese instante, multiplicado por 1/2. Entonces, ¿sí? Esta energía cinética es importante porque me va a decir que mientras más rápido se mueva, más energía cinética tiene, o mientras más masa tenga y se mueve a una determinada velocidad, tiene energía cinética alta. La energía cinética va a depender de estos dos factores, de la masa y de la velocidad. Por eso es importante la energía cinética de una bala, ¿sí? Cuando la bala está quieta, ¿sí? Cuando la bala está quieta, tiene una energía cinética pequeña porque tiene masa pequeña. Si yo la muevo a la bala con la mano o la arrojo con la mano, tiene energía cinética pequeña. Pero ¿qué pasa si la bala es disparada? ¿Qué cambia ahí? La masa no cambia, pero ¿qué cambia? Cambia su velocidad. Y eso hace que tenga una energía cinética alta. Esto se denomina teorema del trabajo y de la energía. Esto que Wn, ¿sí? Igual a delta de K, de la energía cinética. Teorema del trabajo y la energía. Por favor, jovencitos, siempre recuerden esto porque hasta en física eléctrica lo vamos a recordar. El teorema del trabajo y de la energía cinética. ¿Ok? Y entonces, esa energía cinética, fíjense, explicado de otro punto de vista. Esto del teorema del trabajo y la energía también se llama teorema de las fuerzas vivas. ¿Por qué fuerza viva? A ver, ¿quién me puede decir por qué viva? Porque no es nula. Porque no es nula. Perfecto. Rigoberto, hoy estás hot. Estás quemando. Si por mí fuera, Rigoberto, ¿dónde te firmo? Ya ganaste física. Dame el papel, Rigoberto. Está imparable, está imparable. Rigoberto no. ¿Cómo es? Dagoberto. Dagoberto. ¿Y por qué te digo Rigoberto? Yo qué voy a saber. Me está patinando el rígido ya, me patina el rígido.
Dagoberto, ¿dónde te firmo? Ya ganaste. Hoy estás quemando. Profe, y Mejía ya no ganó. No ganó Eh, también Mejía. no, Mejía está rompiendo paredes, así que por hoy no. No, Mejía, fíjate el detallito. Una fuerza viva porque no es nula. Si fuese nula, evidentemente no cambia el estado de movimiento. Se llama fuerza viva porque está realizando un cambio a través de una aceleración en su velocidad, en su energía cinética. Entonces, más de lo mismo, ¿sí? Una velocidad inicial V0, actúa una fuerza, aparece una aceleración y desplaza eso a una distancia delta de X. Si desplaza una distancia delta de X, aparece un trabajo, ¿sí? Pero también aparece un cambio en la velocidad ya que hay una aceleración. Hay una aceleración, ¿sí? Si hay un cambio en la velocidad, hay un cambio en la energía cinética, este o este. Si hay un cambio en la energía cinética, ese trabajo es igual al cambio en la energía cinética. Entonces, fíjense que estamos siendo consecuentes con lo que hablamos en cinemática, ¿sí? Con lo que hablamos en dinámica. La fuerza es capaz de hacer cambios. ¿Y cómo se evidencia en cambios? Se evidencia en un trabajo y en un cambio de energía cinética. ¿Sí? Y entonces, fíjense el teorema del trabajo y de la energía cinética. Y más de lo mismo. ¿Sí? Más de lo mismo. Siempre caemos en lo mismo. Fíjense algunos valores de energía cinética. Fíjense el movimiento orbital de la Tierra alrededor del Sol. ¿Cuál será su energía cinética al desplazarse alrededor del Sol? Tenemos que medir la masa de la Tierra y la velocidad de la Tierra promedio. Fíjense este valor altísimo en Joule. ¿Y esto qué será? El crucero, ¿sí? Se llama... La velocidad del crucero del Queen Elizabeth. Claro, la reina Isabel a su velocidad de crucero. O sea, una velocidad promedio que debe tener la velocidad que se desplaza en el mar. Profesor. Mira, dime. Y eso, el movimiento de la Tierra orbital ese, o sea, como tal a nosotros no nos da, ni, o sea, no recibimos ni siquiera un poco de su energía o algo así. ¿Qué? Claro, nosotros no lo sentimos porque estamos supuestamente en reposo respecto a la Tierra. Imagínate que si la Tierra frenase de golpe, ¿qué pasa con nosotros? Los que estamos del lado, ¿sí? Los que estamos justo del lado anterior de la Tierra salimos disparados hacia el espacio. ¿Y qué pasa con los que están del otro lado de la Tierra? Quedan aplastados como cucarachas. O sea, es altísima la velocidad de traslación de la Tierra o la velocidad de rotación de la Tierra. Nosotros no sentimos eso porque estamos en reposo respecto de la Tierra. Por eso lo importante que les des es de tener un sistema inercial de referencia. Para nosotros la Tierra es un sistema inercial de referencia, pero ojo, sal y ponte en la Luna, ya no va a ser un sistema inercial de referencia la Tierra. ¿Sí? Hay algunos, volviendo al tema, ¿sí? Volviendo al tema de algunas energías cinéticas, fíjate, un jet, un Boeing 747 a velocidad máxima o un automóvil a 90 km por hora, una bala de rifle, una persona caminando. Mira, Carolina, para ir a caminar, ¿cuántos joules desarrollas caminando? Una persona de 70 kilos más o menos. ¿Sí? Una gota de lluvia, fíjate, ¿sí? Un protón acelerado, ¿sí? Un electrón en un átomo de hidrógeno y una molécula de aire a temperatura ambiente. ¿Cómo va cambiando los valores de la energía cinética? Recuerden, depende de dos factores, la masa de la partícula y depende de la velocidad que tenga.
Entonces, esos dos factores conjugan para calcular la energía cinética. No es lo mismo Dagoberto corriendo que Dagoberto caminando. A pesar que Dagoberto tiene la misma masa, corriendo es una velocidad, caminando es otra velocidad. Corriendo a Mach 5. Con más 5, y se deforma ahí. Uy, no. A Mach 5 es ya temible. Ejemplo, a ver, ¿qué hora es, jovencitos? Que yo me agarro la inspiración y Ya se acabó la hora. se acabó la hora. Perfecto. Entonces, este ejemplo lo vamos a resolver el viernes, ¿ok? El viernes. Bien, profesor. Bien, voy a tomar asistencia. Uy, sí, ya se acabó la hora. Voy a tomar asistencia. Por favor, los que tengan la asistencia en modo capilla, o sea que ya están a punto de vencerse, tengan en cuenta eso, por favor. Y los que nombre a principio de la clase, si no hablen entre ustedes, Carolina, si ya tomaste nota de los que nombre a principio de la clase, por WhatsApp nos entendemos, ¿ok? Listo, jovencitos. No habiendo más, nos vemos